del libro de Oikos, con el propósito de que esto pueda complementar lo que ustedes están aprendiendo cada día, ¿verdad? Por eso es que el anuncio de que trabajen en su libro de Oikos todos los días, para que así ustedes puedan verdaderamente tener tiempo devocional, de acercarse a la presencia de Dios todos los días, ¿ok? No es un estudio académico, ¿verdad? Como si estuvieran yendo a la escuela y nada más hacen el trabajo porque lo tienen que hacer, ¿no? Sino que lo que ustedes buscan es la presencia de Dios, no tanto nomás aprender información, sino buscar la presencia de Dios, que eso es lo importante. Entonces, ese es el propósito del libro, ese es el propósito de los mensajes, de yo poderles resumir cada capítulo, cada lección. Esta es la lección número 4 que habla del arrepentimiento. Y entonces es importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la lección número 4, cada Oikos la vio en 2 semanas o tal vez, ¿verdad? Si se extendieron tal vez hasta en 3 semanas, y muchas veces eso, el extenderse puede ser que se pierda el entender el resumen, exactamente de qué se trata, ¿verdad? Esta lección. Entonces yo es lo que hago aquí, ¿verdad? Con el mensaje, tratar de resumirlo para que lo puedan ya entender en cápsula, ¿verdad? Encapsulado, ¿ok? Y es que todos estos temas que estamos viendo muchas veces tenemos un conocimiento limitado, ¿verdad? Porque son temas doctrinales también y se tiene un conocimiento limitado de ellos, y entonces tenemos nosotros que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y poderlos entender de una manera más completa, más bíblica, ¿verdad? Nosotros cuando vemos la historia, vemos que la historia constantemente se sigue repitiendo, ¿verdad? Que es cíclica la historia. ¿Por qué? Porque durante los tiempos de Martín Lutero, y si ustedes saben, Martín Lutero, estoy hablando del sacerdote católico que se rebeló contra las enseñanzas y pues dio comienzo a lo que podríamos decir a un avivamiento del verdadero cristianismo. Eso es lo que es, ¿verdad? Un avivamiento del verdadero cristianismo. Entonces, en ese tiempo las iglesias se habían completamente desviado de las enseñanzas de la Biblia, ¿verdad? La principal enseñanza sobre una relación auténtica con el Señor, de una relación personal con el Señor, y lo habían reemplazado, cambiado únicamente por una práctica de rituales religiosos, incluso de prácticas que eran intolerables, ¿verdad? Que le fueron intolerables para Martín Lutero porque se acopló que él estaba estudiando y meditando en el libro de Romanos y estaba encontrando en la palabra de Dios que la palabra de Dios enseñaba contrario a lo que él había aprendido en la religiosidad. Encontraba, ¿verdad?, que la salvación era por la gracia, por medio de la fe, y no por obras, contrario a lo que la iglesia le enseñaba y le decía. De tal manera, ¿verdad?, que la práctica de la venta de indulgencias que la Iglesia Católica comenzó en ese tiempo fue la gota que derramó la copa de tolerancia de Martín Lutero. Y si ustedes saben lo que eran las indulgencias que vendían, eran un documento oficial de parte de la Iglesia en el que tenía cierto valor, cierto precio, según, ¿verdad?, por el tiempo que usted lo quisiera. Usted puede decir, no, pues deme una de un día o deme una de una semana, una indulgencia de un mes. Y entonces le costaba, según el número de días que fuera esa indulgencia, más y más y más. Y la indulgencia quería decir que usted podía practicar cualquier clase de pecado y Dios no se lo contaba como pecado. No se lo contaba como pecado porque la iglesia ya se lo había perdonado, ya se lo había protegido de ese pecado.
Y entonces usted podía tener esa indulgencia, pecar a su gusto y no debía de sentirse culpable de nada. ¿Por qué? Porque ya estaba perdonado y protegido por la iglesia de Cristo. Entonces Martín Lutero vio que lo que estaban haciendo pues no era bíblico, no era bíblico. Ahora, ¿le suena familiar algo así? No, debería de sonar familiar, ¿verdad? Porque hoy en día tal vez no se vendan indulgencias de esa manera y la aplicación sea diferente a nuestros días, pero a lo que me refiero que debemos de ver la paridad en esto es que, ¿qué predomina más? ¿Una verdadera espiritualidad o una religiosidad? ¿Qué es lo que predomina más en nuestros días? Sinceramente, la religiosidad predomina más que una verdadera espiritualidad, que era lo que era también en aquellos tiempos, nomás que en cada tiempo se manifiesta diferente, es lo que les digo, que la historia se repite, nomás con diferentes caras. Y la cara, ¿verdad?, de la religiosidad de hoy en día es diferente a la cara de la religiosidad de aquellos días, pero es el mismo problema, es el mismo problema. Y Martín Lutero confrontó estas actitudes, estas prácticas equivocadas con sus famosas 95 tesis. Y lo animo a que si usted no las ha leído, léalas, búsquela ahí en la computadora, nomás póngale en el Google 95 tesis de Martín Lutero y lo va a llevar a que las lea y las vea, ¿verdad? Están interesantes para que vea lo que él escribió y puso, ¿verdad? Ahí, con las tesis lo que él decía, miren, todo esto está mal, todo esto va en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Si hay algún teólogo, algún líder de nuestra iglesia, algún sacerdote, alguien que quiera debatirse conmigo yendo a cada una de estas tesis, hágamelo saber y nos aventamos esa confrontación. Nada, no, nadie quiso confrontarlo. Nadie quiso tener un debate con él, nomás le decía, no, vas a tener que negar esas enseñanzas o nomás esas eran las únicas dos alternativas que le daba la iglesia, o las niegas o atente a las consecuencias. Y ya sabían en ese tiempo cuáles eran las consecuencias, ¿verdad? Ya sabían. Entonces, la primerita declaración que hizo de sus 95 tesis, esto es lo que decía, miren, dice, la número 1, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos en Mateo 4:17, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Fíjense, por eso lo pongo en amarillo, toda la vida, toda la vida. O sea que Martín Lutero entendió bien la Biblia, entendió bien que un estilo de vida de un verdadero creyente era de un arrepentimiento diario, constante. Porque dígame usted, si no le falla a Dios, si no ofende a Dios, si no peca con la mente, con actitudes, con palabras, con acciones, todos los días, ¿sí o no? Si no rompe la ley todos los días, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se necesita? Arrepentirse. Y eso es lo que Martín Lutero veía que no se practicaba en la iglesia de sus tiempos, en aquellos que se decían ser creyentes cristianos y sin embargo vivían una vida que no se caracterizaba por el arrepentimiento. No se caracterizaba por el arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, vemos, ¿verdad?, que tenemos que entender lo que significa, ¿verdad?, el arrepentimiento. ¿Con qué propósito? ¿Nomás para aprender y tener información correcta, bíblica en nuestra mente? ¿Será esa la razón por la cual debemos de aprender? ¿Qué significa? No, es con el propósito de aprender para luego practicarlo, vivirlo. Porque es un desperdicio de la verdad
aprenderla y no vivirla. Es un desperdicio de la verdad. Es pisotearla. La sé, pero no la hago, no la vivo. Entonces, tenemos que entender, sabemos que la palabra arrepentimiento, ¿verdad?, como en otras ocasiones se los he explicado, tiene dos partes, ¿verdad? ¿Okay? Tiene dos partes, la parte de arrepentimiento. Uno de los significados significa un cambio de mente. Arrepentirse, es un cambio de mente. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, que hay un verdadero cambio de mente, hay un cambio de dirección de vida. Hay un cambio de dirección de vida. Cuando hay ese verdadero cambio de manera de pensar, de ver, entonces conforme nosotros, porque acuérdense, lo que nosotros creemos va a afectar lo que nosotros sentimos, y lo que nosotros sentimos es lo que terminamos haciendo. Entonces, si yo tengo una creencia equivocada, mis sentimientos van a ser basados en esa creencia equivocada y mis acciones igual. Entonces el arrepentimiento lo que hace es que primeramente me cambia la mente para que ahora tenga la verdad correcta en mi mente, y entonces va a producir los sentimientos correctos y la acción de vida correcta. ¿Ok? Entonces, el arrepentimiento no es únicamente un mero remordimiento, como muchas veces se ve, ¿verdad? Y se practica, de que la persona, cuando el Espíritu Santo, a través de su palabra, le hace ver su pecado, su falta, se siente mal. Y qué bueno, porque ese es obra del Espíritu Santo, pero ese no es todo el arrepentimiento, ese es parte del proceso del arrepentimiento, y muchas veces uno lo deja hasta ahí en el remordimiento. Hijo, me siento bien mal, y ay, Señora, ya. Entonces, fíjense, esto es lo que pasa. Dice ahí la Biblia que voy por el camino incorrecto. El Señor me lo hace ver, y en el camino incorrecto yo digo, ay, me siento bien mal, Señor, yo no quiero, perdóname, y yo no quiero. Pero sigo por ese camino. ¿Fue arrepentimiento? ¿Sí o no? Si yo sigo, no, porque, como les digo, es un cambio de mente que hace que yo ahora vea, voy mal, voy por el camino equivocado. Entonces ahora me vuelvo a Dios, corrijo y ahora sigo la voluntad de Dios, lo que es correcto. Eso es lo que es el arrepentimiento. Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino para el Mesías, para Jesucristo, ese fue su mensaje. Luego para preparar, dijo, arrepiéntanse, arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Pero él tenía el concepto correcto de la palabra arrepentidos, de tal manera que cuando confrontaba a los fariseos, a todos los que supuestamente eran las personas bien espirituales, ¿verdad?, los líderes religiosos de Israel, que decían que ellos eran hombres de Dios, ¿verdad?, que no necesitaban arrepentirse porque ellos ya eran hombres de Dios. Sin embargo, Juan el Bautista les dice en Mateo 3:8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. ¿Se fijan ustedes que hay un cambio? Cambio de dirección. Ya no voy a seguir la dirección equivocada, sino que ahora me he dado una vuelta para seguir a Dios, su voluntad, para obedecerle a Él. ¿Se fijan lo que es el verdadero arrepentimiento? Y de ese verdadero arrepentimiento que Martín Lutero, ¿verdad?, decía, debe ser el estilo de vida del verdadero creyente, debe ser una práctica de todos los días. El arrepentimiento debe ser una práctica. ¿Qué pasa si nosotros no practicamos diariamente el arrepentimiento? Se nos va endureciendo nuestro corazón al pecado y lo vamos aceptando con más facilidad, de tal manera que llegue el momento en que, como dice Jesucristo, nadie puede amar a dos señores. Si tú ya estás bien
enamorado de las cosas del mundo, de los placeres de este mundo. Dice, o vas a amar a uno y vas a aborrecer a otro. Es todo, no hay más que esas dos alternativas. Y el arrepentimiento nos evita que nosotros lleguemos a amar más las cosas del mundo y los placeres del mundo que las cosas de Dios y a Dios mismo. Por eso es que la Biblia nos enseña la verdadera doctrina sana del arrepentimiento, es que debe ser una práctica diaria del verdadero creyente, el arrepentimiento. ¿Qué fue? Ustedes se acuerdan que Jesucristo tuvo su inicio, su ministerio, ¿verdad? ¿Okay? Cuando Él comenzó su ministerio, su primer mensaje que Él predicó, ahí está en Mateo, y las primeras palabras que salieron de su boca en su primer mensaje fueron, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Este es el comienzo de su predicación. Y las primeras palabras que salieron de su boca es, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Okay? Ahora, yo le puse en paréntesis ahí con negro, ¿verdad? No crean que es parte de la Biblia yo, para ahorita explicarles que, como por ejemplo, arrepentirse habla principalmente del cambio de mente. El cambio que debe de haber en mi mente, en lo que yo creo. Porque acuérdense, siempre que yo creo mal, voy a hacer el mal. Ya estoy convencido en mi mente que no es tan malo, que le exageran, que al cabo nadie es perfecto, que esto, que lo otro. Tantas excusas que podemos nosotros inventar en nuestra mente para seguir consintiendo el pecado en nuestra vida. Entonces el arrepentimiento toca la mente, ¿verdad? Para cambiar mi manera de ver aquello que el Señor me ha estado diciendo, eso está mal, eso es pecado. Yo no acepto eso, me estás ofendiendo. Entonces, el arrepentimiento tiene. Y entonces, cuando uno rechaza ya ese error, condena uno sus excusas, cambia de mente, entonces dice, vuélvanse a Dios. Quiere decir que ahora toca la voluntad del hombre. Toca la voluntad para que si hubo ese cambio, ese convencimiento, entonces toca mi voluntad. Digo, ya no más voy a seguir ese camino incorrecto, me vuelvo a Dios y voy a hacer su voluntad. Voy a obedecerlo a Él, voy a honrarlo a Él. ¿Será necesario todos los días tal cosa? Voy a decir, ¿cómo es exagerado, pastor? ¿Cómo que todos los días? Si queremos verdaderamente crecer en una relación más íntima y más cercana con el Señor, es necesario. Va a ser necesario si lo queremos. Si no, si usted se conforma con estarse enfriando y enfriando y enfriando y haciendo más callo en su corazón y nada más conformándose con hacer ir a través de la religiosidad y la religiosidad y la religiosidad, ahí a usted se vuelve a repetir la historia de los tiempos de Martín Lutero, conformarnos nada más con activismo religioso, ¿no? Pues yo voy a la iglesia y esto y me conformo, y qué de espiritualidad, qué de verdaderamente estar creciendo en espiritualidad, en verdaderamente profundizando mi relación con el Señor, verdaderamente practicando la palabra de Dios, verdaderamente venciendo esas batallas espirituales que todos los días tenemos. Fíjense, es trágico que muchos cristianos ni siquiera creen o están conscientes que todos los días tenemos diferentes batallas, unas pequeñas, otras más grandes, pero todos los días hay batallas espirituales en las que se va a determinar quién va a ganar, si va a ganar el Espíritu del Señor, la palabra de Dios, o mi egoísmo y mi carnalidad. ¿Quién va a ganar esas batallas? Y ahí es donde entra, siempre en esas batallas, el campo de batalla va a ser la mente. Por eso la importancia del cambio de mente, el arrepentirse, cambiar la mente, nuestra manera de pensar. ¿Okay? Ahora, esto es algo que Juan el Bautista enseñó,
Esto es algo que el Señor Jesucristo también predicó y esto es algo que también el apóstol Pablo, él es el teólogo de las enseñanzas de Jesucristo. Él las desarrolló en teología, en doctrina. Y es por eso que escribiéndoles a los romanos, les dice en el capítulo 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Si hay cosas en su vida que usted quiere que cambien, ¿cómo van a cambiar? ¿Echándole ganas nada más? Como muchos dicen, no, le voy a echar ganas y ya me voy a aguantar y no voy a hacer aquello y no voy a evitar hacer esto. ¿Así será? No, tiene que cambiar su manera de pensar. Si no cambia su manera de pensar, echándole ganas, pues ¿cuánto va a durar? No sé cuánto tiempo dure el que usted pueda echarle ganas, pero al rato, ¡pum!, vuelve a caer, y ¡pum!, vuelve a caer, y vuelve a caer, porque no cambió su manera de pensar. Lo quiso hacer con sus propios recursos humanos, en vez de permitir que el Señor, con su verdad, reemplazara el engaño que lo ha guiado a caer en pecado, a practicar aquello que no es de Dios, y no lo ha reemplazado en realidad. Nomás se ha motivado a que ahora le voy a meter más ganas. Pues, ¿qué tanto va a durar sus recursos, sus fuerzas, su poder? ¿Qué tanto va a poder? Por eso es que debemos de seguir lo que dice la Biblia. Y aquí claramente nos dice, cambie su manera de pensar. Yo he platicado con muchas personas y saben que es malo tomar, saben que es malo fumar, saben que es malo fumar marihuana, saben que es malo cualquier otra droga, saben, y dicen que sí lo quiero dejar, pero no quieren cambiar su manera de pensar. Eso no es cambiar tu manera de pensar, nomás decir, sí, yo sé que es mejor no fumar mota, o es mejor no fumar cigarrillo, ¿verdad? Que yo sé que me puede dar cáncer, yo sé que... Y lo puede uno nomás decir, pero eso no quiere decir que cambié mi manera de pensar, para nada. Yo así decía por muchos años, por 10 años que anduve usando droga, yo decía, sí, yo sé que es malo, y sí, y yo sé que sí, y sabía, pero ahí iba. ¿Hasta cuándo pude dejar eso? Hasta que cambié mi manera de pensar y la reemplacé por la verdad de Dios. Entonces ya las fuerzas, el recurso fue espiritual de Dios para poder superar y vencer esas tentaciones que todos los días tenía. Todos los días. No era nomás de fin de semana la tentación, era de todos los días. Y para muchos de nosotros, diferentes pecados es de tentación todos los días. Todos los días. Entonces hay que cambiar, reemplazar. En otras versiones, como por ejemplo la Reina Valera, dice que busquemos la transformación de nuestra mente. Transformación de nuestra mente. Y eso es lo que es, que haya una transformación radical. Como luego se usa el bonito ejemplo, ¿verdad? De un capullo, un gusano, ¿en qué se convierte? En una mariposa. Esa es una transformación completamente diferente de un gusano que se arrastra en el lodo a una hermosa mariposa que busca las flores. ¿Se fijan ustedes lo que nos dice la Escritura? Cómo es el verdadero cambio de nuestra mente, esa transformación de nuestra mente que dice en otras versiones que procuremos. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mi voluntad, mi manera voy a hacer las cosas, es un cambio a la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Porque por naturaleza, hermanos, que nuestra naturaleza es caída, es pecaminosa. Luego lo primero que nosotros podemos reaccionar a querer hacer las cosas de acuerdo a mi voluntad, a mi manera. Y muchas veces podemos pasar días y días operando en este sistema,
sin estar con nada consciente de que yo debo de operar en otro sistema, en la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la manera de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera mía, no mi voluntad. Porque ¿acaso no muchas veces mi voluntad va en contra de la voluntad de Dios? Aunque aquello sea algo bueno, aunque aquello algo sea algo bueno, debemos de procurar que sigamos la voluntad de Dios. Como recuerdo cuando yo tenía esa decisión que tomar, ¿verdad? Que ya me habían aceptado en la escuela de medicina y ya me habían aceptado en el seminario teológico. El seminario teológico comenzaba en noviembre, la escuela de medicina en enero, y yo tenía que decidir, ¿qué voy a hacer? Bueno, terminé decidiendo lo que era la voluntad de Dios. Lo que era ¿verdad que las dos alternativas eran buenas? ¿O es pecado entrar a la escuela de medicina? No, no es pecado, ¿verdad? Al contrario, mi mentalidad era, sí, voy a la escuela de medicina, pero también estudio teología para ser un médico misionero. O sea, no tenía nada de malo ninguna de las dos opciones, pero la mejor y la más buena es la que es la voluntad de Dios. Y la que era la voluntad de Dios es quedarme nada más en el seminario y abocarme completamente a esa área en mi vida. Esa era. Entonces, así es como tiene uno constantemente en esas luchas, que estar siempre la voluntad de Dios, porque así es el verdadero arrepentimiento. En el verdadero arrepentimiento me niego a mí mismo. Tomo mi cruz, quiere decir estoy dispuesto al sacrificio, pero a hacer la voluntad de Dios, seguir a Cristo en obediencia. Ese es el arrepentimiento, esa negación a uno mismo, tomar su cruz, que habla de hacer el sacrificio, de seguir a Cristo en obediencia, porque es un sacrificio, yo sé, todos lo sabemos. Entonces, el arrepentimiento es alejarme de todo lo que sé que es pecado hacia el mejor plan de vida de Dios. Porque, ¿cuál plan de vida creen ustedes que sea mejor para nosotros? ¿El de Dios o el nuestro? ¿Cuál creen? Sabemos, ¿verdad?, que el de Dios, pero verdaderamente, diariamente, ¿usted lo prefiere? ¿Diariamente? Eso es lo que es la vida de arrepentimiento, hermanos, de estar cambiando mi mente y estar siguiendo a Dios en obediencia. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es lo que es. Tengo que estar cambiando. Esto está mal, no está bien en mí. Yo ya sé que la voluntad de Dios es esta, pero yo quiero, y mi carne y las circunstancias y la conveniencia me dice que haga esto. Y eso es lo que es la batalla espiritual. Ahí es donde está la lucha espiritual. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esa lucha espiritual? ¿Ganarla o perderla? Y lo que pasa es que mientras más perdemos y más perdemos esas luchas espirituales, más uno se va enfriando a las cosas de Dios. Más uno las va viendo como, pues en realidad no funciona, pero pues se oye bonito y empieza la persona nada más a vivir una vida religiosa, pero no una espiritual. Religiosa nada más. ¿Por qué? Porque ha perdido las batallas diariamente, porque ni siquiera ha estado consciente que ha habido batallas espirituales en su vida y las ha estado perdiendo. Entonces por eso es lo que la Biblia dice, tener la mente de Cristo y estar consciente de lo que es la vida y ver la vida desde la perspectiva bíblica. De la perspectiva bíblica dice que estamos en una batalla constante espiritual. Que la vida cristiana no es un día de campo, es un campo de batalla, no un parque de recreación, que muchas veces es lo que queremos.
la comodidad. Señor, bendíceme y bendice a mis hijos y danos esto y queremos lo otro. Y estamos muchas veces pensando nada más carnalmente, egoístamente. Entonces, vemos, ¿verdad? Ahora, como les digo, mi propósito es que podamos ir entendiendo cada capítulo del libro, en resumidas cuentas, ¿verdad? Como ahorita, ¿verdad? Este capítulo 4 del libro del arrepentimiento, ¿verdad? Resumiéndolo, eso es lo que significa, ¿verdad? El que es una práctica diaria en el que estoy trabajando en cambiar mi mente, y evidencia de que estoy cambiando mi mente es que toca mi voluntad para cambiar de dirección. Ese verdadero cambio de mente toca mi voluntad para cambiar de dirección, de la dirección equivocada que yo iba a la dirección correcta de Dios. ¿Ok? Ahora, viendo, en el capítulo 1 del libro, pues vimos, ¿verdad?, que nos hablaba sobre la necesidad del avivamiento, que lo tenemos todos, todo creyente tiene necesidad de crecer espiritualmente, de conocer al Señor más íntimamente, de crecer en espiritualidad. ¿No es así? Tenemos esa necesidad. Usando las palabras de la Biblia, en Corintios dice que debemos de procurar crecer, ir de gloria en gloria. Y lo que quiere decir, ¿verdad? En esos tiempos lo entendía, en gloria quiere decir conocer la manifestación de Dios, conocer a Dios de una manera más íntima, más íntima, más íntima, más completa, más completa, más completa. ¿Okay? Entonces, el proceso es ¿verdad? De que el capítulo 2, la lección número 2 nos habla de la humildad. ¿Qué aprendimos de la humildad? ¿Qué es la humildad? Se lo resumí. La humildad es cuando yo digo, Señor, yo no puedo por mí mismo. Reconozco que en mí no hay el poder ni los recursos para poder vencer el pecado en mi vida. Esa es la humildad, un reconocimiento ante Dios que no lo puedo hacer yo por mí mismo. Y luego se pasa a la honestidad. En la honestidad es donde yo ya soy honesto y le confieso mis pecados, mis faltas. Y eso, ¿verdad?, me lleva al arrepentimiento, a procurar ese cambio, transformación de mi mente, de mis creencias, que van a tocar mi voluntad, y el resultado va a ser un cambio de comportamiento. Un cambio de comportamiento. ¿Se fijan? Por eso es bien importante que podamos ir entendiendo y continuar viviendo aquello, el vivirlo. ¿Ok? Tenemos nosotros que vivirlo, porque es así como la Biblia nos lo enseña. Humildad, honestidad, arrepentimiento es igual a un cambio de mente y comportamiento. Cambio de mente y comportamiento. Entonces, por eso es que hay un proceso y no podemos nosotros brincarnos. Siempre tenemos que comenzar procurando la humildad, la honestidad ante Dios, el arrepentimiento ante el Señor. Solamente así, ¿sí? Porque el arrepentimiento es decir no al pecado, al yo, para que yo pueda decir sí a Cristo, su voluntad, su plan, su visión que Él tiene para mi vida. ¿Okay? Es imperativo y es un requisito decir no a nuestro egoísmo, decirle no a nosotros mismos. Uno se tiene que decir, no, Sergio, no, yo sé que tú quieres, deseas, anhelas hacer esto, pero no, me voy a negar a mí mismo y le voy a decir sí a Cristo. ¿Es eso una guerra espiritual, sí o no? Esa es una guerra espiritual, así es como lo tenemos que entender y ver, ¿verdad? Es una guerra espiritual, porque ustedes creen que Sergio se va a quedar con los brazos cruzados y va a decir, como tú quieras. No, va a empezar,
Acuérdate que esto y que lo otro, y van a empezar las mentiras, las distorsiones, las excusas que yo mismo he inventado para otra vez yo convencerme y decir, I guess you're right, de veras que tal vez tienes razón, ¿verdad? Y no es tan grande, y otra vez, ahí vamos, como ovejas al matadero, otra vez. Y el Señor dice, no, yo quiero que vivas una vida de arrepentimiento, ¿ok? Una vida de arrepentimiento es lo que quiero que vivas, ¿ok? Ahora, abran sus Biblias en Efesios 4. Efesios 4. Vamos a ir a través de un pasaje en el que nosotros podemos ver un ejemplo, una ilustración de lo que es una vida de arrepentimiento. ¿Cómo se ve? Porque una vida de arrepentimiento no nos habla de una vida perfecta, ¿verdad? No, nos habla de una vida que confronta las imperfecciones, que confronta el pecado, que confronta las tentaciones, que confronta las debilidades, pero las supera en el poder de Dios a través de la verdad de Dios. ¿Ok? Ya lo encontraron. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por si usted la quiere también buscar ahí en su teléfono o en su tableta, lo que traiga. Y si no trae nada para leer, entonces ponga mucha atención, ¿verdad? Ponga atención, ¿ok? Que no deje que el enemigo la desvíe y se ponga a pensar con que, ay, ¿y qué voy a hacer de comida? Y pues porque vamos a ver el Super Bowl y que se van a juntar y empezamos, ¿verdad? Satanás sabe muy bien cómo desviarnos de la mente cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, ¿ok? ¿Están listos? Efesios 4, ¿lo encontraron? Vamos a comenzar leyendo en el versículo 17. Versículo 17, Efesios 4, 17. ¿Lo encontraron? El que lo vaya encontrando, nomás levante la mano para yo saber que ya lo encontró. No la levantes nomás por levantarla, sino porque ya lo encontró. Ok, voy a dar un poquito más de tiempo porque hay unos que sí veo que no levantaron la mano y están picándole al teléfono todavía y están buscándole ahí en la Biblia. Ok, ya lo encontraron, ok. Versículo 17 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Se fijan? Pablo le está escribiendo a los creyentes, a los cristianos, a nosotros. ¿Y qué nos está diciendo? Hey, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no vivan como ustedes vivían antes cuando no conocían a Dios. Ya no vivan así, porque ellos están bien confundidos. Entonces, si uno sigue viviendo como los que no conocen a Dios, porque está mal en su mente, está confundido en su mente. Aquí está el problema, dice, está confundido. Ha cambiado la verdad por la mentira. Ha hecho un cóctel ahí dañino en su mente. Entonces, continúa diciendo en el versículo 18, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Se fijan? Cuando uno cierra su mente y se aferra que no, yo estoy bien y que no tiene mal, entonces el estilo de vida va a ser también en tinieblas. Va a ser una práctica de pecado. ¿Por qué? Porque se endurece el corazón. Y se endurece el corazón y entonces endurecido el corazón, pues como pierdo la vergüenza, pierdo todo, ¿verdad? Y lo único que vale la pena es el placer y esto y lo que deseo y la ganancia que tengo. Y eso es todo lo que es de valor. Pero no las cosas de Dios. Las cosas de Dios no. Y cuando estoy en eso, pues muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando entro en ese estilo religioso? De que entonces digo, hijo, traigo culpabilidad de que estoy haciendo eso. Así es que me voy a entregar más al Señor. Y entregarse más al Señor quiere decir, voy a hacer más cosas religiosas. Voy a hacer más cosas religiosas.
Y creen que por hacer más cosas religiosas, pues ya están compensando por la desobediencia y el pecado en su vida. Creen que Dios tiene esa balanza y dice, oh, muy bien, ya le compensaste, porque sí, ya habías caído, pero ya no, ya estamos bien aquí, más balanceados, ¿verdad? Con lo que estás haciendo. Dios no anda jugando esos juegos de compensación, ¿verdad? O es el camino de Dios o es nuestro camino de pecado. Punto. No hay término medio. Fíjense, dice, versículo 19, han perdido la vergüenza. Se pierde la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Versículo 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿O acaso no somos nosotros los cristianos imitadores de Cristo? Dice, entonces, ¿qué onda? Versículo 21. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nos deshagamos de aquello, y es como diciendo, deshazte de todas esas creencias erróneas que tienes, que continúan guiándote por mal camino. Deshazte de todas esas ropas impuras con las que vistes tu mente. Deshazte de todo eso, porque eso no es de acuerdo a Cristo, dice. ¿Okay? Versículo 24. En cambio, dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Se fijan? ¿Y qué va a usar el Espíritu Santo para renovar nuestro pensamiento y nuestras actitudes? ¿Qué va a usar? La palabra de Dios. Es lo que usa la palabra de Dios. Él es el autor de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. O sea que la ilustración que nos da es que tenemos dos trajes a nuestra disposición, el traje corrompido y un traje de santidad. Y dice, tú decides cuál te vas a poner. ¿Cuál te vas a poner en este día? ¿El corrompido o el de la santidad? Y ahí está en nosotros. ¿No es una guerra espiritual? Ahí es una guerra espiritual. Que debemos de estar conscientes que es una guerra espiritual. Todos los días piense en eso cuando usted se levante en la mañana. Piense, ¿cuál traje me voy a poner? Porque si decimos, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a vestir? Piense también espiritualmente, ¿cómo me voy a vestir espiritualmente en este día? Piense para que esté consciente espiritualmente y no viva nada más de una manera terrenal. Dice la Escritura, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Versículo 25. Ya empiezo aquí a hacer una aplicación. Una aplicación. Dice, así que dejen de decir mentiras. Ahora, tal vez usted diga, no, yo no soy un mentiroso. Hermanos, principalmente practicamos la mentira con nosotros mismos, nos mentimos a nosotros mismos. Ahí es donde hay más práctica de mentira interna con nosotros que lo que podamos mentir a la gente por fuera. Nosotros nos mentimos, no, que esto no, y nos convencemos de una mentira, de que no es así. No, pues son exageraciones. No, pues cada quien tiene su interés, pero no es que no hay nadie imperfecto. Y qué bárbaro, estamos sacando mentira tras mentira tras mentira para convencernos de que no tiene de malo estar en el pecado. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Versículo 26, además, no pequen al dejar que el enojo los controle.
No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo, ¿verdad? Y aquí ya está diciendo, ¿verdad?, del enojo, que también es como sinónimo de amargura, de frustración. Dice, no, tengan cuidado con vivir con esas amarguras, con esa frustración, con ese enojo, porque se están contaminando más y más y más. O sea que su vestido sucio lo están ensuciando más y más y más, y están decidiendo usar ese, y cada vez está más corrompido, más y más. Entonces, sigue diciendo en el versículo 28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Entienden eso? El Espíritu Santo es una persona. Ya vemos que Dios son tres personas en una, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esa tercera persona de Dios que mora en el verdadero creyente dice que lo entristecemos. Y claro que se va a entristecer si Él me está diciendo todos los días, hey, yo quiero que me sigas, yo te quiero guiar, yo te quiero dar lo que necesitas para que seas como Cristo. Y uno le está diciendo, no, muchas gracias, acá yo creo de esta otra manera, yo hago de esto. Y entonces sigue uno sus propias creencias, sus propios deseos, sus propias voluntad. Y le estoy diciendo no y no y no, ¿no se entristecerá? Claro que sí, le pasaría a usted como padre si su hijo siempre le está diciendo que no y que no y que no. Se va a entristecer y decir, hijo, ¿qué clase de hijo, verdad, tenemos, verdad? Hasta va a desear, llévenselo a prisión. Rebelde, rebelde, rebelde. Bueno, pues así también el Espíritu, fíjense, dice, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Está diciendo, aprecien lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios que ahora los hizo suyos, ahora son de Dios y va a ser su pasaporte para la entrada al cielo. Nadie va a poder entrar al cielo si no tiene el Espíritu Santo. Nadie. Eso va a ser el pasaporte. Cuando vayan pasando por ahí, va a salir Espíritu Santo, Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, ¿a dónde vas? Tú vas para el otro lado. Versículo 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, fíjense, aquí viene la guerra espiritual. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. ¿No es una guerra espiritual esa? Ahí vemos y debemos de estar conscientes. Ay, de veras, si usted tiene amargura, si tiene enojo contra alguien, usa palabras ásperas contra las personas, si tiende a levantar calumnias y todo, entonces dice el Señor, necesitas hacer la guerra espiritual, porque yo te estoy diciendo que no debes de vivir así, que tú debes de ser amable, que tú debes de ser de buen corazón, debes de ser perdonador. ¿No eso es una guerra espiritual? Sí, tenemos que estar conscientes constantemente de que todos los días, cuando menos nos lo esperemos, ¡pum!, una guerra espiritual. Y si yo no lo veo como una guerra espiritual, voy a perderla. La voy a perder. Capítulo 5, vean ahí, porque vamos a ver 2 versículos del capítulo 5, porque ahí continúa hasta el versículo 2. Dice, capítulo 5, 1. Por lo tanto, la conclusión, imiten a Dios en todo lo que hagan,
porque ustedes son sus hijos queridos. Versículo 2, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ahora vamos a pensar, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué aroma le llega a Dios a nuestra vida? ¿Un aroma agradable o un aroma desagradable? ¿Qué dirá Dios de nuestra vida? Está bien corrompido, está bien podrido. O se subirá a nuestra vida como una loma que dice, qué bonito huele mi hijo. ¿Qué aroma le llega al Señor de su vida? Tenemos nosotros que ser bien sinceros, ¿verdad? En cuanto a eso. A esto es a lo que se refería Martín Lutero cuando dijo, toda la vida de los creyentes debe ser una vida de arrepentimiento. ¿Se fijan? Una vida de arrepentimiento debe ser. Entonces, ¿qué? Fíjense, para terminar, hermanos, quiero que pongan atención a esto que es clave, es resumiendo el mensaje. Nos arrepentimos una vez para salvación, ¿verdad que para la salvación es necesario el arrepentimiento? ¿Sí o no? Pero, sin embargo, dice, también nos arrepentimos todos los días. ¿Para qué? Para crecer en santidad, para tener una obediencia continua en nuestra relación con el Señor. ¿Se fijan cómo cabe la doctrina del arrepentimiento? No nomás es algo inicial, no nomás es una vez en la vida, sino que debe de ser una práctica constante en la vida del creyente. Ahora, fíjense, otro punto. ¿Okay? El arrepentimiento es necesario para iniciar nuestra relación con el Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Y también el arrepentimiento es necesario para continuar en comunión con el Señor. ¿Se fijan por qué es necesario el continuar practicando el arrepentimiento? Porque si yo no me estoy arrepintiendo seguido y manteniendo cuentas cortas con el Señor, estoy formando una barrera de separación del pecado entre Dios Santo y yo. Voy a estar formando una barrera. Entonces, mi comunión con el Señor se está perturbando, se está estorbando. ¿Por qué? Porque no estoy practicando el arrepentimiento diario en mi vida. No lo estoy practicando. Y está endureciéndose mi corazón y llega el momento en que ni lo veo necesario. Al contrario, digo, estoy bien. ¿Para qué exagerar? Nadie es perfecto. Y esto y lo otro. Y empieza uno con todos esos argumentos que lo único que le llegan a Dios como una peste. Uf, ya ni hables. Entonces, bien importante. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Te apartarás de tu propio camino para comenzar a caminar por el camino de Dios? O sea, estas preguntas son para todos nosotros. Son para todos nosotros. Al menos que usted diga, no, es que yo en realidad estoy bien con Dios. Yo no necesito arrepentirme de nada. De nada necesito arrepentirme. ¿Renunciarás a tus pecados para poner tu fe en Dios? Que todo esto es pasos prácticos e importantes que debemos de hacer. ¿Buscarás seguir tu propio camino o buscarás el camino del Señor? ¿Cuál será? Nosotros decidimos. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro para ir al Señor en oración. Yo sé que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros y yo voy a permanecer unos minutos en silencio para que usted pueda orar, hablar con el Señor, responderle a Dios porque Él le ha hablado y ahora usted necesita responderle.
Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo tan edificativo que tú nos has permitido tener en esta hora, porque tú, Señor, nos has hablado, has tratado con nosotros a través de los hermosos cantos de alabanza, de adoración, a través de las oraciones, a través de la lectura de tu palabra, a través de la predicación de tu palabra, Señor. Todos estos medios tú los has usado para hablarnos, Señor. Y, Señor, pedimos para que cada uno de nosotros hayamos verdaderamente respondido a ti, Señor, de la manera correcta, de la manera que tú, Señor, deseas que respondamos. Tú sabes, cada uno de nosotros, cómo debemos de responder. Y Padre Celestial, gracias te damos porque podemos aprender y queremos, deseamos, Señor, verdaderamente tener una vida de arrepentimiento, que podamos ver el arrepentimiento como una arma espiritual que tú nos has dejado para poder crecer en el conocimiento tuyo y de esa manera poder permanecer cada día profundizando nuestra intimidad contigo, Señor. Gracias te damos, pues, Padre, por tu palabra, que es clara, y tú, Señor, nos la aplicas a nuestra vida personal. Te pido, pues, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Tú conoces la necesidad de cada quien, y que tú, Señor, bendigas y uses para tu honra y tu gloria a cada persona aquí presente. Te lo pedimos únicamente buscando que tú seas honrado y glorificado. Y en el nombre de Cristo Jesús, por sus méritos, te lo pedimos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.